esta serie y probablemente sean tal vez dos mensajes más. Y el de hoy se titula El inicio de la entrega de la antorcha. Vimos que Israel cometió un grave error en Baal Peor, recibió un castigo, pero después, en Números 26, vamos a encontrar al Señor pidiéndole nuevamente a Moisés, y en esta ocasión a Eleazar, que realicen un nuevo censo. Y hace algunas semanas, tal vez hace un mes o mes y medio, hablamos sobre este primer censo que tuvieron. Los censos son conteos en este tiempo que se hacen de orden militar. Y el Señor le ha ordenado nuevamente a Moisés y Eleazar que levanten un censo porque Él ha determinado que es tiempo de entregarles la tierra que Él había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Y recordemos que cuando Dios pone un dedo en el renglón, Él no lo va a quitar. Él no quita el dedo del renglón. Una promesa había hecho, una promesa iba a cumplir, a pesar de todas las rebeliones que había cometido Israel, a pesar de su desobediencia, a pesar de su constante queja. Dios decide que por amor a los patriarcas, por amor a Abraham, Isaac y Jacob, y por la fidelidad que es característica de él, va a entregarle la tierra prometida a las 12 tribus de Israel. Y pues le pide a Moisés que se dé cuenta, que enumere cuántos hombres están listos para la guerra. Y este es un detalle que no debemos de dejar pasar. Como platicamos, este es un censo militar. Se va a contabilizar a todos los hombres que estén listos para ir a luchar. ¿Qué nos dice esto? Dios les ha prometido la tierra de Canaán, les va a entregar la tierra de Canaán, pero van a tener que pelear por ella. Y aquí está el detalle: Él no les va a entregar las ciudades y las fortalezas deshabitadas. Él no va a desaparecer a la gente que habita Jericó, Él no va a desaparecer a la gente que habita Jerusalén. No, ellos van a tener que ir y van a tener que pelear. A veces nos gustaría, ¿no?, que el Señor hiciera todo. Hay áreas en las que Él sí hace todo. Nosotros no hicimos ni podemos hacer nada para obtener la salvación. Lo único que podemos hacer es extender la mano y recibirla. Eso no tiene ningún mérito. O alguien tiene un mérito por recibir un regalo. No, es un regalo. No hicimos nada para comprarlo. Nos lo dan. En la salvación el que hizo todo fue el Señor. Él fue el que murió, Él fue el que entregó su vida, Él fue el que cargó con los pecados de la humanidad. Pero en muchas otras áreas, en la mayoría de las áreas, es una situación como la que tenemos aquí en el caso del pueblo de Israel, porque Dios les ha dicho: voy a estar con ustedes, yo voy a pelear a favor de ustedes, pero ustedes también tienen que ir y hacer su trabajo. Así es en nuestras vidas también. Mire, Dios tiene grandes planes para usted, tiene un propósito para usted, quiere
que usted logre varias cosas, sí, claro que sí. Ha prometido capacitarle para poderlas realizar. Ha prometido estar con usted y no dejarle a la hora de enfrentar sus retos, porque retos tendrá. Lo que no ha prometido es hacer el trabajo que le toca a usted. Por ejemplo, ahorita hay un grupo que está yendo al hospital civil y pues el Señor está o al infantil, no me acuerdo a cuál era. ¿A los dos? Ok, al civil y al infantil. El Señor ha abierto las puertas, el Señor está con ustedes, pero el Señor no va a ir por ustedes, o sea, ustedes físicamente tienen que ir a presentarse y predicar, y el Señor hará la obra. Y es igual así en todo. Él tiene un propósito, pero quiere que nosotros nos pongamos a trabajar. Quiere que nosotros hagamos nuestra parte también. ¿Quién hace lo más difícil? Él siempre. Él siempre hace lo más complicado. Pero nosotros debemos de esforzarnos también. Debemos de tener presente que va a haber batallas, que va a haber dificultades. La conquista de la tierra prometida no era pues una empresa tranquila, fue una guerra de varios años. A nadie de nosotros nos ha tocado experimentar una guerra, pero en una guerra y en estos tiempos, en una guerra se requiere de mucho esfuerzo, se requiere de mucho valor, porque es pues pelea cuerpo a cuerpo, directo, se requiere de mucha fuerza bruta, de mucho coraje. Y ¿sabe algo? Eso se requiere en la vida cristiana también. Tal vez no va a ocupar tanta fuerza bruta, pero va a ocupar mucho valor. De eso no tenga duda, va a ocupar mucho coraje. Y el Señor se lo va a dar, pero usted se tiene que aventar. Esa es la cosa que usted se tiene que aventar. Miren, no fueron en balde las palabras que Dios le dio a Josué y a Timoteo. No voy a mencionar nada más las de Josué porque esas ya las conocemos. Voy a hablar también de algo que le dijo el Señor a Timoteo, porque Timoteo fue, digámoslo así, uno de los herederos del ministerio de Pablo, que no era cosa menor. Y a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 9, le dice el Señor: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dos cosas que el Señor le dice ahí a Josué: tienes que esforzarte y tienes que ser valiente. Y a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, el Señor le dice a través de Pablo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ellos entienden perfectamente, él entiende perfectamente a lo que se refiere cuando le habla sobre las penalidades del soldado, porque se está haciendo referencia al soldado romano, y el soldado romano tiene que ser una persona todoterreno. Si la mandan a la montaña, debe de pelear en la montaña; si la mandan al hielo, debe de pelear en el hielo; al desierto, debe de pelear en el desierto, en el mar, y tiene que esforzarse. Entonces, entendamos que el Señor sí demanda esfuerzo de nosotros. A Dios nunca le han agradado los flojos, jamás. Nunca ha usado un flojo el Señor, nunca. Y nunca lo usará, porque no va a romper su patrón.
Entonces, aquí vemos un llamado a empezar a prepararse para la guerra, empezar a prepararse para sufrir penalidades. Pero la recompensa va a ser grande porque van a tener la tierra que se le prometió a sus padres, que en este tiempo era una enorme bendición. Este tiempo, el tiempo de la antigüedad toda la historia es una historia de lucha por la tierra, pero en este es mucho más importante, es muy complicado hacerse de una buena tierra porque hay un montón de tierras malas, pero esas a nadie le interesan. Dios le va a dar una buena tierra a Israel si ellos se esfuerzan. Dios va a hacer una obra grande con usted si usted se esfuerza. Y bien, una vez que se levanta el censo, sucedió una situación particular de suma importancia. No quería dejar la oportunidad de mencionar este detalle porque mucha gente cree que la situación de la mujer es desfavorable en el Antiguo Testamento, pero en lo que vemos, usted lo puede leer en su casa, yo se lo voy a platicar. En Números 27 es un avance grandísimo en el ámbito del derecho. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, todo Israel ya sabe que va a iniciar la conquista pronto, no saben cuándo, pero saben que es pronto. Y las hijas de un señor de la tribu de Manasés, que se llama Zelofejad, vienen a presentarle un caso a Moisés, porque pues su padre, Zelofejad, murió sin tener hijos varones, son puras hijas. Y según lo que se ha establecido hasta este punto en la ley de Moisés, pues la herencia que le iba a tocar a la familia de Zelofejad se iba a perder, porque toda transmisión de bienes es a través de los varones. Y bueno, iba a pasar otra cosa grave. A su padre seguía vivo, pero no, su padre ya había muerto, perdón. Pero le tocaba una porción de tierra por la repartición que se iba a hacer después de la conquista. Pero como ya había muerto y no tenía hijos varones y nada más quedaban ellas, existía el riesgo, bueno, en este momento no era el riesgo, era la realidad de que se iban a quedar sin herencia y el nombre de su padre iba a desaparecer de entre los clanes de la tribu de Manasés. Y eso era muy triste, era la verdad la peor situación que podía vivir un hombre y una familia, porque en este tiempo la historia de una persona o la trascendencia de una persona a lo largo de la historia se transmite directamente a través de los hijos y de su descendencia. Y en el caso particular de Israel, se transmite su existencia o su registro de existencia a través de la tierra, porque Dios dio porciones de tierra a las familias y a los clanes de Israel, de entre las 12 tribus, como una propiedad fija. No se puede vender la tierra a perpetuidad, uno la puede como rentar por un máximo de 50 años, pero cuando llega la fiesta del jubileo, regresa a la tierra a los dueños originales. Entonces, esta es una situación que le preocupa a estas, pues no sé si eran jovencitas o ya eran mujeres adultas, pero a las hijas de Zelofejad.
Y le plantean esto a Moisés, y Moisés va y lo consulta con el Señor, y Dios le menciona a Moisés: esto es algo injusto, y por eso a partir de este momento se va a permitir en Israel que las hijas de un varón que no tenga descendencia masculina hereden. Ellas van a ser las herederas de la tierra de su padre, para que no desaparezca el nombre de su padre y para que no se pierda la porción de tierra que yo le di a su familia. Entonces, la mujer, de acuerdo al derecho de la ley de Moisés, puede heredar. Y esto es un paso abismal de avance en comparación con con los demás sistemas de derecho de la antigüedad. En la gran mayoría la mujer no puede heredar ni de chiste, o puede heredar, como en el caso del derecho romano, pero no puede disponer de nada sin la autorización de su esposo o de su padre. Entonces ella no tiene posesión en realidad de nada. Entonces la ley de Moisés tiene avances grandísimos en el área del derecho para la mujer, porque estamos hablando de aproximadamente el 1400, porque ya es Deuteronomio, ya es de los últimos libros, 1450, 1460 antes de Cristo. Y bueno, no quería desaprovechar en mencionar esto, pero después, acompáñame ahora sí a Números 27, versículo 12. Va a tener lugar lo siguiente. Vamos ahí a Números 27, 12. Dice: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Antes de continuar la marcha hacia la tierra prometida, el Señor mantiene su dedo sobre el renglón, porque se acuerda que el Señor le había dicho a Moisés: me desobedeciste y eso es una ofensa grave para mí, por eso no vas a entrar a la tierra prometida. Te voy a dejar verla, pero no vas a poner un pie en ella. Dios a veces la mayor parte de las veces es lento para la ira, grande en misericordia, pero hay ocasiones en las que cuando Él determina algo no se va a mover de ahí. Y ha determinado que Moisés cometió una falta grave y por eso no lo va a dejar entrar. Y hay varias causas para esto. De haber entrado Moisés a la tierra prometida, muy probablemente hubieran tendido a idolatrarle. Más adelante vamos a hablar un poco sobre eso, pero hubiera frustrado, no frustrado, más bien estorbado para el desarrollo del siguiente líder que iba a ser Josué. Y Dios tiene varias razones por las que considera que no es lo mejor también que Moisés entre a la tierra prometida. Y no quita el dedo del renglón, le dice: Moisés, no vas a entrar. Y
cuando Moisés ve esta sentencia reafirmada, le da la siguiente respuesta al Señor. Vamos al versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y esta respuesta de Moisés es de verdad para conmover, porque no debemos de dudar que en Moisés probablemente sí existía todavía la esperanza de poder entrar a esta tierra. Para él seguramente era algo que añoraba, porque nadie mejor que él conoce las promesas que Dios le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué? Porque él las redactó en el Génesis. Él fue el que recibió la herencia de la revelación dada a Abraham, a Isaac y a Jacob y a los patriarcas, y la redacta en el Génesis. Entonces él las conoce bien, él conoce bien lo que se les prometió, y seguramente cuando leía lo que había escrito en el Génesis, decía: es que vamos hacia la tierra de mi padre, la tierra que se le prometió a mi padre. Y seguramente él no olvidó lo que llevaron los espías, porque llevaron frutos maravillosos, y cómo la describieron al principio. Y en su corazón debió de haber estado el anhelo y la esperanza de puede que Dios me lo permita, ¿no? Pero Dios le dice que no. Y Moisés va a reaccionar de la manera opuesta a como hubiera reaccionado Israel, porque si Israel recibe una respuesta de esta calidad, a renegar, a ver a quién buscan apedrear, ya los conocemos, ya los hemos visto, pero Moisés no contesta así. Moisés, ¿qué hace? Dice: Señor, si es tu voluntad, es lo mejor. Te pido una cosa: deja a un sucesor antes de que yo parta, para que no esté este pueblo como un rebaño de ovejas que no tiene pastor. Vea el corazón que tenía Moisés. En todo momento, a pesar de todo lo malo que había que reprocharle a Israel, él los veía con amor y los veía como el pueblo de Dios, y no quería que ellos estuvieran a la deriva. Y le dice al Señor: Señor, permíteme ver quién va a ser el sucesor. ¿Y qué cree que hace Dios? Inmediatamente. Dios es increíble porque Él tiene un plan. Eso es algo que a mí siempre me reconforta, porque aunque a veces no entendemos, hay algo que es bien cierto, y es que Dios tiene un plan que se va a cumplir. A Él nada lo agarra por sorpresa. Y Dios ya sabía lo que iba a hacer, y vea lo que pasa en el versículo 18. Dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él,
para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Dios ya sabía quién iba a ser el sucesor y le dice a Moisés: ok, Moisés, tú ya lo conoces, es Josué. Josué ha sido tu siervo durante estos 40 años, como 42 años. A él lo he elegido y quiero que lo lleves con Eleazar, que es el sucesor de Aarón, el sumo sacerdote, y quiero que lo unjan delante de toda la congregación. Y hay algo bien importante que está en el versículo 20. En el versículo 20 encontramos esta frase: y pondrás de tu dignidad sobre él. Estas palabras nos indican que la transición del liderazgo de Moisés al liderazgo de Josué iba a ser gradual. Moisés no iba a morir inmediatamente, Moisés no moría mañana. Todavía no se acaba su misión, todavía tiene tareas que realizar. Pero es tiempo de que Josué pase a otro nivel también y comience a entrenarse en la dirección de la congregación. Me refiero a cómo se va a dirigir a la congregación, cómo va a guiar y a ser el líder de la congregación. Y por eso Dios le dice: pondrás de tu dignidad. ¿Esto qué significa? Le vas a delegar responsabilidades, de tus responsabilidades. Moisés tiene un montón de responsabilidades y Dios le dice: es hora de preparar a Josué. No te vas a ir sin haber hecho un trabajo de preparación. Empiézale a delegar. Y lo anterior es un ejemplo de la manera en la que los líderes deben de prepararse para la sucesión y para pasar su antorcha. Al igual que Moisés, todos nosotros somos mortales. Moisés no era un inmortal, era hombre mortal igual que nosotros. Su tiempo está cerca. Y pues Moisés fue sabio y le dijo al Señor: quiero hacer todo lo que pueda, todo lo que esté en mis manos, para que la congregación esté lista para mi partida, para el tiempo de mi partida. Y el Señor le dijo: sí, Moisés, yo estoy de acuerdo con eso. Y Dios le da instrucciones, Dios le dice cómo, porque Moisés nada más había pedido que le mostrase quién iba a ser el sucesor, pero Dios no hizo nada más eso. Dios le dijo que había que empezar a hacer. Le dice: empieza a darle autoridad, que él empiece a trabajar en las tareas difíciles que a ti te toca hacer. No nos dice la Biblia qué le delegó, pero seguramente le delegó varias responsabilidades. Y el problema es que muchos líderes en las iglesias como que piensan que son inmortales y que no les va a llegar el tiempo, pero a todos nos va a llegar un tiempo en el que debemos de partir, y es importante que, como Moisés, tengamos presente por parte del Señor, no por nuestros deseos, a quién se le debe de pasar la antorcha y que se les empiece a entrenar. ¿Para qué? Para que la transición de un cambio a otro no sea abrupta y no haya problemas, porque mire, tristemente muchísimos ministerios, muchísimas iglesias desaparecen cuando muere el pastor principal, cuando muere el pastor fundador. Por montones desaparecen. ¿Por qué? Porque no se preocupó
de levantar a un líder que siguiese con la misión, porque la misión que Dios abre en una ciudad, ¿cree que es nada más durante el tiempo en el que va a vivir un pastor? No. En eso fueron mucho más efectivos los de las denominaciones tradicionales. Tuvieron después una desviación pues complicada en su sistema de gobierno, los bautistas y los presbiterianos, pero pues la iglesia bautista aquí lleva más de 100 años y no se van a ir. ¿Por qué? Porque entienden que Dios estableció una misión para quedarse, no para que cuando muera el líder desaparezca. Pero en las iglesias no denominacionales como la nuestra, tiende a haber ese tipo de errores. Es un error por parte del liderazgo, el no ir preparando a alguien para que se le pueda pasar la antorcha. Y este proceso no es un proceso de 15 días, no es un proceso de un año, es un proceso que debe de iniciar pues con anticipación, porque nadie sabe cuándo va a morir. Hay a quienes les toca un periodo prolongado de agonía, así toca a algunos, pero en esos momentos tampoco es el tiempo para preparar a alguien. Yo creo que de las peores enfermedades es el cáncer, ahorita. Y si el Señor ha determinado que alguien se va a ir de sus líderes, se va a ir a través de ese proceso, pues va a ser un proceso desgastante. Sí se puede aprender mucho, pero no es la circunstancia adecuada, la circunstancia óptima para entrenar a alguien. Hay quienes mueren de un paro cardíaco y pues ahí fue en cuestión de minutos que la persona murió. Y si no se preparó a alguien, mire, lamentablemente conocemos casos de iglesias en que los líderes destrozaron la iglesia porque querían quedarse con el pastorado. Las iglesias desaparecen, las ovejas son esparcidas, las ovejas son lastimadas. Muchos problemas se ahorrarían sobre el rebaño si tuviéramos el corazón de Moisés, si se tuviese el corazón de Moisés. El Señor también a veces siempre habla sobre esto. Yo creo que siempre a quien escucha su voz le dice: hey, es tiempo. El problema es que hay que obedecer, porque si el Señor dice que es tiempo, pues como que no es la noticia más alentadora, ¿no? Pero hay que tener el corazón de Moisés y decir: si es tu voluntad, pues vamos a trabajar para preparar a la siguiente generación. Y es que es sumamente importante preparar a la siguiente generación. No somos eternos. El Señor dice que somos como la flor del campo, que nace, da su flor, se ve muy bonita durante su flor y rápidamente se seca. Así somos. Y la cosa es que detrás de nosotros siempre viene una generación. Y si no cuidamos de instruir y preparar a esa generación, podemos acabar como en el libro de los jueces. Lea el libro de los jueces y va a ver que la historia de Israel es un desastre. ¿Por qué? Porque no se preparó a esa generación. Y Moisés tiene esta
inquietud, va a ungir a Josué, le va a delegar autoridad, pero movido por el Señor va a empezar a trabajar sobre el pueblo también. Él va a pasar la antorcha y ha empezado a dar un paso dándole parte del fuego de la antorcha a Josué, pero todavía tiene trabajo que hacer. Y aquí inicia el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es la parte final del ministerio de Moisés. Y esta parte final consiste en repetirle a todo el pueblo la ley. Pero si usted lee el libro de Deuteronomio, va a ver que es distinto en cuanto al discurso que maneja Moisés, la forma del discurso, porque el contenido del mensaje es el mismo, pero la forma en la que él va a hablar va a ser bien distinta. ¿Por qué? Porque vemos un corazón más tierno de Moisés hablando. En los libros anteriores, bueno, hay leyes que son muy puntuales, son muy específicas. Todo lo de los sacrificios es muy puntual, específico. Y bueno, varios de las leyes redactadas por Moisés en los libros anteriores son como golpes de hacha, ¿no? Porque hay que romper, hay que tirar, hay que quitar pues las cosas que Israel viene arrastrando, y a veces se ocupa hablar de una manera más dura. Pero aquí vamos a encontrar otra manera de hablar de Moisés, y vamos a encontrar que va a hacer énfasis en las leyes y principios que son más importantes para Israel tenerlos presentes ahora que va a entrar a la conquista de la tierra prometida. Entonces, esta narración que vamos a encontrar a lo largo del libro de Deuteronomio es más personal, es más cálida que los libros anteriores, y tiene como objetivo preparar a esta nueva generación que ya no va a contar con el liderazgo de Moisés, va a contar con el Pentateuco, sí, es un gran tesoro, es un tesoro para nosotros también. Fíjese qué preciosa es la Biblia, porque aunque tenemos libros que son pues modernos y bonitos y demás, las palabras que están allí son de los primeros 5 libros, son las palabras que escribió Moisés. Es un tesoro. Mire, yo me hubiera gustado tener, por ejemplo, una carta del puño y letra del papá de mi mamá. A él yo nunca lo conocí. Tengo una pluma suya, pero hubiera sido algo muy bonito, ¿no? Tener algo así. A mí me gustan las cosas antiguas y ese tipo de cosas. Entonces, tener algo de algún ancestro mío más atrás, pues hubiera sido bonito para mí, ¿no? Pero tenemos los textos que escribió uno de nuestros héroes de la fe hace 3,500 años, y están allí para nosotros, son un tesoro. Es un tesoro, y ese tesoro se empezó a pasar de generación en generación, desde la muerte de Moisés hasta nuestros días. Pero no es lo mismo tener el texto a tener a Moisés. ¿Por qué cree que lo lloraron? Porque a pesar de todos los dolores de cabeza que le generaron, todas las veces que seguramente lo hicieron desesperarse, reconocían
que había sido un buen líder, reconocían que había sido un buen siervo de Dios. Y pues vamos a encontrar en los primeros capítulos a Moisés haciendo un recuento de la historia reciente de Israel, desde la selección de los 12 espías, pasando por su negativa a iniciar la conquista. Va a recordarles sobre los 40 años que desperdiciaron vagando por el desierto, hasta las grandes victorias que tuvieron sobre Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán. Todo esto con el objeto de que no olvidasen que la rebelión de sus padres tuvo consecuencias, y también que no olvidasen que Dios sigue siendo fiel siempre. Dios nunca deja de ser fiel, y a pesar de los desobedientes que fueron, a pesar de todas las veces que renegaron, Dios les dio victorias sobre naciones que ellos no podían derrotar. Y hasta este punto ellos ya se repartieron parte de esa tierra, porque la tribu de Gad, de Rubén, y la media tribu de Manasés dijeron: Moisés, esta tierra es excelente para nosotros, somos pastores y aquí pues podemos prosperar, repártenla entre nosotros. Y Dios le dijo a Moisés: hazlo. Y después de este recordatorio ya viene uno de los discursos de Moisés, de Dios, a través de Moisés, recordándoles un principio que no debían de olvidar. Acompáñenme a Deuteronomio 4, por favor, versículo 1. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a las palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Aquí, esta porción es bien importante, porque es un detalle, y como hemos visto, la Biblia es un libro de detalles. Aquí hay un detalle importante. Todo el Pentateuco, los 5 libros que Moisés escribe, inspirado por Dios, son un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y es un pacto formal, con todos los requisitos legales que tiene un pacto en el Antiguo Testamento. Es decir, todos estos 5 libros son un documento parecido en su estructura, no en su contenido, en su estructura, a los antiguos pactos del mundo mesopotámico. Y todos los pactos, todos los contratos de este tipo, pactos entre naciones, tienen ciertas características. Si usted tiene interés, entre a mi clase, porque ahí lo he platicado en varias ocasiones. Una de las características que tienen estos documentos es la prohibición expresa de aumentar las palabras del pacto o disminuir las palabras del pacto. Y fíjese, en el versículo 2 encontramos ese detalle
que está en todos los pactos, para que usted vea que el Pentateuco es algo serio, es una parte fundamental dentro de la Biblia, porque es el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, pero también es un pacto que hay con nosotros. Estamos ante un pacto mejor, sí, porque las condiciones mejoraron muchísimo a través del nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pero como hemos mencionado, todo el aspecto moral del pacto mosaico sigue vigente y sigue estando vigente para nosotros. Las promesas y las profecías que están en el pacto mosaico siguen vigentes. Entonces, tiene mucho peso, tiene mucho valor el Pentateuco. Y es emocionante ver cómo Dios le dio este carácter a estos libros, porque si usted los analiza va a encontrar que todos los requisitos que lleva un contrato de pacto, por decir entre dos naciones, los vamos a encontrar aquí también. Y vamos al versículo 15. Dice: guardad pues mucho vuestras almas, que ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Sáltese al versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Bien, como Israel está por entrar a la tierra de Canaán para conquistar a las naciones que la habitan, corre un grave riesgo, porque todas estas naciones que ellos van a conquistar y todas las naciones que los van a rodear son idólatras y cometen justamente estos errores y estos pecados que Dios le está diciendo a Israel que tenga precaución de ellos y que no caiga en sus tentaciones. Y Dios es muy claro y les dice: nunca han visto una imagen mía, nunca me he presentado a ustedes con una figura que ustedes puedan pues reproducir. Nunca me han visto. ¿Por qué? Porque yo soy más grande que todo lo que ustedes han podido ver con sus ojos. Soy más grande que el sol, no me representen como el sol. Soy más grande que la luna, no me representen como la luna. Soy más grande que las estrellas y que todos los animales y todas las bestias del campo, de los aires y de las aguas. No me representen así. Yo no soy como ellos. Entonces, esto, como vimos en el tiempo en el que analizamos los 10 mandamientos, iba a ser algo que los iba a separar del resto de las naciones. Porque ellos cuando estuvieron en Egipto, ¿qué vieron? Un montón de ídolos que mezclaban figuras de animales con figuras de hombre. Y también
A Ra se le adoraba pues con la figura del sol. Y en las naciones de la tierra de Canaán van a encontrar algo similar. Y les dice Dios nuevamente: yo soy el Dios verdadero, y tienen prohibido compararme con cualquier cosa de la creación. Nada se compara a mí en gloria. Es un insulto hacia mi persona que ustedes me quieran representar como algo que yo creo. Entonces Dios es puntual en esto y les dice: acuérdense que soy Dios celoso y fuego consumidor, y no ha de dar Dios por inocente al culpable. Si ellos cometen este tipo de pecados, castigo vendría sobre ellos. Y Dios les menciona cuál es el castigo. Vamos al versículo 25. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Dios no está jugando. Y aquí hay algo bien interesante para los que nos dicen que las figuras de los santos y así no son idolatría. Acá dice en el versículo 25: si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa. El Señor no dejó en ningún momento un hueco legal allí. Hay una prohibición clara y explícita para hacer figuras humanas o de animales o celestiales con el objeto de rendirles cualquier tipo de honor. Cualquier tipo de honor. Bueno, pero quiero terminar con algo que encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Tengamos presente que lo que mencionamos hace poco, Moisés está haciendo énfasis en las cosas más básicas a las que le deben de prestar suma atención los miembros del pueblo de Dios. Inclúyase a usted, no nada más Israel. En Deuteronomio, toda la ley es importante, pero en Deuteronomio Moisés va a hablar sobre los pilares, las cosas más fundamentales que debemos de tener presentes. Una, ya la mencionamos, la prohibición hacia la idolatría, pero en Deuteronomio encontramos uno de los tesoros de la Escritura. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, vamos a leer hasta el 9. Vamos a leer Deuteronomio 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales delante de tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El versículo 4
Se le conoce como el Shema y es un tesoro de nuestra fe, es un tesoro de la fe judeocristiana, el cual señala por revelación divina, porque recordemos que el Pentateuco es parte fundamental de la revelación divina de Dios hacia los hombres, y aquí se nos da claramente, sin lugar a dudas, no hay manera de mover el texto sin violarlo, y aquí se nos da una verdad clara que sostiene que el Dios verdadero, el Dios creador de todas las cosas, es uno. No hay muchos dioses. Aquí se está señalando que todos los sistemas politeístas son falsos porque existe solamente un Dios, creador del cielo y de la tierra, que gobierna soberanamente el universo y que se ha revelado a nosotros. ¿Por qué? Por su amor y por misericordia. Esa es la razón por la que Él se reveló, porque manifestó amor y misericordia. Si Él hubiera querido, hubiera podido estar en el tercer cielo y dejarnos a nuestra suerte, por decirlo así, después de la caída de Adán. Pero no, Él decidió revelarse. ¿Por qué? Porque nos ama. Es algo que no entendemos. Póngase a pensar, ¿por qué Dios nos iba a amar? No nos portamos bien, la verdad. Todos fallamos. Y hay cosas en la creación que en gloria pues nos superan. ¿Ha visto nuestra galaxia? ¿Ha visto una foto de nuestra galaxia? Es preciosa. Las estrellas, hasta cómo funcionan los agujeros negros, es precioso. Mucho más que nosotros, o sea, nosotros somos carne y hueso. Y hay una etapa en la que nos vemos bien, pero hay una en la que ya no nos vemos tan bien. Y por una razón Dios nos ama más que a las estrellas. Póngase a pensar en eso, ¿no? Dios lo ama a usted más que al sol. ¿Por qué? Es algo que no podemos explicar, no lo podemos explicar. El amor tan grande que Dios tiene por el ser humano. Por eso el salmista decía: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Pero cuando entendemos esto, que Dios nos ama y ha tenido misericordia de nosotros, la respuesta natural es lo que sigue en el versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yo creo que es la respuesta natural ante un amor inexplicable e incomparable. La manera mínima en la que podemos responderle a este Dios que nos ha amado es con un amor completo, es con un amor de entrega total. Y después Moisés sigue con su misión. Su misión es preparar a la siguiente generación. Y les dice: Israel, tu Dios es uno. Tienes el privilegio de saber que hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Él se ha revelado a ti. Ámale con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y enséñale a la siguiente generación esto mismo.
enséñale esta verdad y enséñale a hacer esto que hoy te mando. Y si necesitas escribirlo en las puertas de tu casa, hazlo. Y si necesitas repetirlo a la hora de la comida, hazlo. Y si necesitas llevarlo en la frente o en una pulsera, hazlo. Porque es importante preparar a la siguiente generación. A veces los israelitas lo tomaron muy literal. Uno de los textos más antiguos que se tienen de la Biblia es un pendiente de plata para la oreja, en el que están grabados unos mandamientos. No me acuerdo si es del 500 o por ahí antes de Cristo. ¿Por qué cree que hacían este tipo de aretes en donde estaban grabados los 10 mandamientos? Pues en atención a esto. Es un cumplimiento muy literal, ¿no? Pero digo, no está mal. Si usted quiere hacerse una, estaría padre, ¿no? Pero no sé qué tan práctico y qué tan grande tenga que ser el pendiente, pero no necesariamente se tenía que cumplir esto literal ahí en los dinteles de la puerta y en poner un mandamiento así. Lo que Dios estaba diciéndole ahí es que mis verdades y mi ley deben de estar presentes en su vida siempre. Debe de estar constantemente en su boca, debe de estar constantemente en su platicar. ¿Para qué? Para que no se les olvide. Es la mejor manera, y miren, la casa ha funcionado. Tenemos versículos bíblicos en la cocina. Tenemos versículos en la cocina, en nuestro baño, por una razón particular. ¿Está prendido? En distintos lugares. Y sí es algo que uno recuerda y es algo que otros notan. En una ocasión un amigo me dijo: pues es que, Omar, ¿cómo no vas a saber de la Biblia si hasta aquí en la mesa donde comemos hay algo que leer de la Escritura? Son semillas que se van sembrando en el corazón de la siguiente generación. ¿Y sabe qué es su trabajo? Transmitirlo. Dios no lo va a hacer por usted. ¿Se acuerda que al principio mencionamos que Dios no va a hacer la parte que nos toca a nosotros? Él nos va a dar la sabiduría, Él nos va a dar las ideas, la manera de hacerlo, pero usted tiene que hacer lo que le corresponde. Dios no se va a sentar físicamente en su mesa a hablar de la Escritura. A la hora de la comida le toca a usted. Dios no va a mandar a un ángel a escribir algo de la Escritura en su casa, le toca a usted. Hay unos cuadros bien bonitos. Nosotros tenemos uno bien bonito, un vitral del Arca de Noé, ahí en la cocina. Eso es trabajo suyo. El instruir, los actos para instruir a la siguiente generación dependen de usted. Pero es nuestro trabajo, porque usted no sabe cuánto tiempo le queda. Pero Dios sí le está diciendo algo hoy: póngase a trabajar en la siguiente generación, porque no conocemos cuándo es el fin de nuestros días y hay mucho trabajo que hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos que es importante que nos preparemos para que la siguiente generación esté lista, porque no conocemos el tiempo de nuestra partida.
Lo que sí sabemos es que hay una generación atrás de nosotros y que tiene que estar preparada para que cuando no estemos, ellos te conozcan y sigan trabajando en tu obra. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil y a veces nos olvidamos de esta realidad de que somos mortales. A veces nos olvidamos de que no vamos a estar para siempre y que se necesita entre tu pueblo líderes que pastoreen a tu rebaño. Ayúdanos, Señor, a levantarnos y a no ser negligentes en este trabajo. Ayúdanos a tener un corazón como el de Moisés. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues que descanse, hermano, y que tenga una buena noche. Nos vemos aquí el viernes, los que puedan, en la oración, los jóvenes